pues seguimos viendo lo que es el tema de la fidelidad de Dios. Solamente para recapitular, recordemos, ¿qué es la fidelidad? Es en sí ese compromiso, ¿verdad? De que Dios tiene esta relación, o bueno, cuando una persona tiene una relación con otra persona, ese compromiso que tiene con la otra es el acto de que una persona trata de hacer todo para que esa relación siga estando bien o que funcione o que tenga las mejores condiciones para que pueda estar bien, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, es un concepto completamente diferente a lo que el mundo nos dice que es la fidelidad. Bien, la semana pasada recordamos, solamente para recordar rápidamente, ¿qué vimos la semana pasada con el tema de la fidelidad? Hemos visto varias cosas referente a la fidelidad de Dios. Hoy vamos a ver algo nuevo referente a la fidelidad, pero solamente para recordar, ¿qué vimos la semana pasada referente a la fidelidad? ¿Qué vimos? Muy bien. Veíamos primeramente los ejemplos de pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Sí? En el cual Dios protege al pueblo de Israel, lo protegió siempre en todas las batallas. Prácticamente Israel no, cuando estaba bien con Dios, no hacía nada más que solamente confiar en Dios. Bien. Después vimos que también Dios nos protege a nosotros de quién, del mal o del maligno. Del maligno. Muy bien, ya vimos algunos ejemplos y ya vimos que como buenos bautistas, pues también no podemos evitar, o cristianos, no podemos evitar también ese tema, ¿sí me explico? No tenemos lo que es lo que llaman algunos esa guerra espiritual. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, solamente confiamos en Dios y Dios es el que pelea. De hecho, ya lo venció. Ya vimos pasajes en donde no necesitamos pelearnos con alguien que ya está vencido, refiriéndonos al maligno, ¿sí me explico? Entonces, simplemente es confiar en Dios, Dios nos protege y nos guarda del maligno. ¿Sí vamos bien? Bien. Hoy vamos a seguir viendo lo que es el tema de la fidelidad, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista o desde el tema de la disciplina. Pregunta, cuando hablamos de disciplina, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Sin leer la hojita, por favor. Las reglas que nos dan, como que seguir las reglas. Seguir las reglas, bueno, más o menos. Como tener hábitos. O sea, cuando dice, yo tengo la disciplina todos los días de levantarme a las 8 de la mañana para ir a correr o lo que sea. Bueno, ok. Someterse a una ordenanza. Someterse a una disciplina, ay, como que no le entiendo un poquito. Respetar las reglas, la disciplina. También un compromiso, ¿no? ¿Cómo? También un compromiso. También un compromiso. Bueno. Bueno, tenemos también la enseñanza de que como somos hijos de Dios, cuando nos desviamos del camino, pues al ser hijos de Dios, pues, o los que queremos, o somos hijos de Dios, pues recibimos esa reprimenda, ese castigo que nos va a doler. ¿Para qué? Para que una vez que nos duela, podamos concentrarnos y regresar a Dios. Es como que la consecuencia de nuestras malas acciones y Dios para regresarnos a Él, pues nos disciplina. Exactamente, ¿sí? Vamos a irnos por ese lado. Lo que ustedes han dicho también está bien, pero tomado desde otro punto de vista. Vamos a ver el punto bíblico de lo que es la disciplina de Dios. ¿Sí vamos bien? Bien, muy bien. Bien, entonces vamos a fidelidad en la disciplina. En el primer párrafo dice lo siguiente. Cuando pensamos en fidelidad, solemos asociarla con protección, provisión o perdón. Sin embargo, la fidelidad de Dios también se manifiesta de manera profunda y transformadora a través de la disciplina. Cuando asume su papel de padre con el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento con sus hijos. Aunque no siempre resulta agradable, la disciplina divina es una expresión de su compromiso eterno con nuestro crecimiento, corrección y restauración. ¿Se dan cuenta? O sea,
el pueblo de Israel o nosotros, ahorita para no adelantarnos mucho, el hecho de que Dios tenga este acto de disciplina es porque le somos indiferentes. No, ¿verdad? Porque se preocupa por nosotros, porque dentro de su fidelidad, dentro de ese procurar que estemos bien en esa relación, si Dios no disciplinara, ¿sí? No tendríamos realmente ese llamado de Dios para reconciliarnos y restaurar nuestra vida. ¿Sí me explico? Si no, como dicen algunos, como algunos niños que crecen en la calle como si fuesen, ¿qué? Perritos, así nada más, animalitos, ¿sí? Y eso es precisamente lo que Dios trata de evitar. Siguiente párrafo. Dios no es un padre permisivo ni ausente. Es un padre fiel que no nos deja avanzar cómodamente en caminos de error, sino que, movido por su amor, actúa para redirigirnos, corregirnos y formarnos. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Y esto, el tema que vamos a ver hoy también, los que somos padres o los que son madres, ojalá lo podamos entender, ¿sí? Porque lamentablemente, bueno, nosotros, pues, si Dios nos dice que es padre, y ahorita vamos a ver unos textos, y yo soy padre, ¿yo qué tendría que hacer del ejemplo que Dios me da? Copiar su ejemplo. Así como Dios es padre, cómo actúa, cómo piensa, cómo hace las cosas como padre, ¿yo qué tendría que hacer? Seguir el mismo ejemplo que Dios me da como padre. Dice, es que yo no soy Dios. No, pero Dios está dándonos el ejemplo de cómo hacer las cosas como padre o como madre. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y las cosas y a la forma de actuar de Dios es mucho mejor y es lo perfecto a mi criterio o a mi forma de pensar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por ejemplo, si en la Biblia dice que cuando uno va a disciplinar en proverbios a los hijos, ¿sí? ¿Cómo dice que lo se tiene que hacer? ¿Verbalmente o con vara? Con vara, ¿no? Hay mucha gente que sí, como en un principio yo lo hacía, pero y hasta me dolía más a mí cuando yo disciplinaba a mis hijos, creo que chillaba yo más que lo que ellos chillaban, pero lo tenía que hacer, ¿sí? Lo tenía que hacer, ¿sí? Cuando se habla acerca de esta de educación con respeto, de que no, yo no disciplino a mis hijos con vara, yo les hablo, y pues ellos tienen que entender y todo, créanme que los resultados no han sido tan buenos. También depende del carácter del niño. También depende del carácter. Hay niños que entienden, hay niños que dicen, mi papá es un blandengue y le empiezan a agarrar la medida. Ese es el detalle. Y es cuando el niño pues se muestra más con malicia que realmente que con una inocencia ante el mal. ¿Sí me explico? Entonces, sí, también depende mucho de los niños. Bien, sigamos adelante. Punto o inciso A. La fidelidad de Dios en la disciplina de Israel. Dice lo siguiente, desde el principio de su relación con Israel, Dios dejó en claro que su pacto incluía bendición por la obediencia y disciplina por la desobediencia. Esta disciplina no era abandono, sino una muestra de su fidelidad al pacto. Cuando Israel pecaba, Dios no se desentendía ni actuaba por impulso, más bien intervenía con corrección, guiado por su amor constante. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, imagínense, Dios así como lo acabamos de leer en el párrafo, Él no es así, se llena de ira y empieza así solamente a disciplinar al pueblo de Israel, nada más porque sí, ¿no? Entonces eso, si yo soy padre, ¿qué es lo que podría yo entender de Dios? Por ejemplo, si mi hijo hace algo así, algo chiquito, lo que sea, o ya más grande,
que todavía lo podemos disciplinar, bueno, ya esta ya no los disciplino, ¿verdad? Ya entienden, ¿no? Ya entienden. Pero cuando son chiquitos, ¿sí? A veces hay padres o madres que se han hecho famoso porque se enojan y ¿cuál es el primer instrumento de disciplina? Sí, la chancla voladora, ¿no? Así, y así, donde te caiga, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y hasta, y tiene ese efecto, ¿no? Hasta de regreso, y le pega, ¿no? Entonces, muchas veces las personas o los papás o las mamás que agarran se llenan que, ¡ay, ya te dije que no se quede ir ahí! Y agarran y le empiezan a dar y donde caiga. ¿Eso será correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Otra vez, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, Dios diseñó una parte completamente acolchonada en todos los cuerpos humanos, en donde son enteramente preparados para recibir esa disciplina. ¿Sí? Es más, y perdón que lo mencione referente a nosotros, eh, algo que yo entendía cuando disciplinaba a mis hijos es estar tranquilo, no estar enojado. ¿Sí? Me acercaba con cualquiera de mis hijos y les preguntaba, ¿sabes lo que acabas de hacer? No, pues que sí. ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, pues estuvo mal. ¿Qué te mereces? Disciplina. Bueno, tú ya sabes qué hacer. Voltéate, bájate tus pantaloncitos, tus calzoncitos y te voy a disciplinar. También depende de lo que hizo. A veces nada más era uno, y era suficiente. Tiene que ser con la intensidad con la cual el niño va a sentir dolor. ¿Sí? Y su egoísmo y que entienda que la consecuencia de su mal acto, de su pecado, tiene una consecuencia. No necesita andar agarrándolo a palos, no. Cuando eran cosas un poquito más grandes, pues iba de nivel, lo más que fueron 3, ¿verdad? 3 varas, o ¿cuántos recuerdas? Sí, nada más 3. Nada más 3. Sí, nada más 3. Por eso les decía, a veces sentía yo o salía más llorando yo, ¿sí? ¿Pero qué? Pero yo también como padre tengo que entender que el niño es el que necesita la disciplina. Y que si yo como padre o como madre soy el reflejo de Dios como padre hacia mi hijo, entonces, ¿qué le estoy enseñando yo a mi hijo referente a la disciplina? Que cuando se enoja papá, de repente se va a llenar de ira y va a arremeter y me va a acabar y me va a dejar todo chorreando de sangre y me va a golpear y me va a masacrar. No, no. Tenemos que entender las cosas a la forma de Dios. Y cuando Dios disciplina, lo hace para que haya una restauración, una conciencia de que hemos pecado y que estamos mal. Y que sí, lamentablemente, hay actos que nosotros o malas decisiones que nosotros tomamos y que tenemos malas consecuencias que nos duelen y que no nos agradan. ¿Sí me explico? Pero algo que como padres tenemos que entender primeramente es que cuando apliquemos la disciplina no es estando enojados, porque no es desquitar nuestra emoción, es enseñarle a él que está mal. ¿Sí me explico? Es enseñarle a nuestros hijos que la consecuencia de sus malos actos, de sus malas acciones, tienen un acto negativo y doloroso en consecuencia. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Y otra vez repito, porque reflejamos la disciplina si nosotros leemos la Biblia y entendemos el concepto de Dios, nosotros reflejamos a Dios en esa paternidad o maternidad en cuanto a la disciplina con nuestros hijos. ¿Sí? Porque imagínense, lamentablemente hay muchas personas, inclusive ya llegan adultos o jóvenes o lo que sea, y cuando se les habla del Evangelio y se les predica de Jesucristo, cuando se les dice, no es que Dios quiere que seas su hijo, ¿no? Dios quiere ser tu padre. Uy, no, mejor no.
no quiero que Dios sea mi padre. ¿Por qué? ¿Cómo les fue con su papá? Porque tienen un mal concepto de su padre. Biológico me estoy refiriendo. No, mi papá nos abandonó. No, mi papá nunca nos proveyó. No, mi papá nos golpeaba. Mi papá abandonó. ¿Sí me explico? Entonces, ese concepto que tienen del padre biológico muchas veces se traslada al padre espiritual, pero no entienden que es un concepto completamente diferente y que el padre espiritual, Dios, es sus actos para nosotros siempre va a ser el amor, ¿sí? Y lo que las personas muchas veces hicieron en el mundo con nosotros como padres fue su forma de educarnos o su forma de ser padres o madres es completamente mundana, como el mundo les ha enseñado, y completamente alejados del concepto de Dios. ¿Sí me explico? Sí, bueno, incluso hasta psicológicamente se ha demostrado que aquellas personas que tienen problemas con una autoridad, o en este caso con una figura como Dios, pues son aquellos que tienen problemas paternales, de abandono, incluso hasta de violencia, como que se sienten reflejados en esa relación paternal y es lo que les genera el rechazo hacia el ministerio. Así es. Sí, hacia el mensaje, ¿no? Hacia el mensaje, ¿sí? Entonces, pues todo esto que hemos dicho, pues por eso tenemos que tener mucho cuidado y mejor tomar lo que es el buen ejemplo de Dios como Padre y seguirlo. Ahora, como diríamos, pues al pie de la letra. Porque si no, vamos a estar plasmando a nuestros hijos un criterio de Dios que no es el indicado ni el adecuado. Si vamos bien. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones de aquí, alguna raíz de amargura que haya surgido y que la quieran manifestar. ¿No? Bien. Vamos a ver los textos. Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23 dice lo siguiente. Entonces le dirás, esto dice el Señor Israel. Bueno, vamos a un poquito del contexto. ¿En qué momento estamos hablando? ¿Qué está pasando aquí en Éxodo? Dios manda a Moisés para que liberen y ahí les encargo el ruidito de sus teléfonos, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces dice otra vez, voy a leer un poquito antes, versículo 21. El Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar, pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar de salir al pueblo. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi ¿qué? Mi primer hijo, ¿qué? Varón, ¿sí? Entonces, y versículo 23, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. ¿Cómo está conceptualizando Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo qué? Como su hijo. Y dice, y qué interesante que dice, es mi primer hijo varón, ¿sí? Pero lo está diciendo de una forma individual, como cada persona está diciendo, fíjense bien lo que voy a preguntar, ¿lo está haciendo de una forma Israel como pueblo, como nación, o está diciendo que cada individuo, cada persona que forma el pueblo de Israel es un hijo de Dios? Como nación, ¿sí? No que cada uno es el hijo de Dios, no, está hablando de una forma o conceptualizando que en su totalidad el pueblo de Israel es su hijo, y es lo que está diciendo aquí. El pueblo de Israel es el hijo. Ahora, por eso nosotros podemos entender, recordemos esto en el Nuevo Testamento, cuando Jesús menciona
Y cuando busquen a su Padre, ¿sí? O que si ustedes perdonan sus pecados, su Padre que está en el cielo, ¿sí? Cuando Jesús está mencionando esto, lo está diciendo ¿de qué forma? Como el concepto del pueblo de Israel, hijo de Dios, o en lo individual, como concepto, porque recordemos que el Señor Jesucristo vino primeramente ¿qué? A los suyos. ¿Y los suyos quiénes son? El pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron, ¿sí? Entonces, cuando Jesús siempre menciona en los evangelios que habla acerca del Padre, no lo está hablando de la forma como nosotros conceptualizamos que Dios es nuestro Padre, sino lo está hablando de la forma judía. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que notar. ¿Sí ves? Si vamos bien. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Entonces, aquí en este texto nos está diciendo desde Éxodo capítulo 5 que Dios conceptualiza al pueblo de Israel como su primer hijo varón. Muy bien, sigamos adelante. Deuteronomio capítulo 1. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, dice lo siguiente: también vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un qué, que un padre cuida a sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar. Moisés nuevamente repite la ley, por eso tenemos el libro de Deuteronomio, porque es la segunda repetición de la ley, ¿sí? A esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, no la primera que salió de Egipto, sino la segunda que crecieron, que nacieron en el desierto y que ahora iban a entrar a la tierra prometida liderados por Josué. Entonces, todas estas personas en conjunto como pueblo, Moisés les está diciendo, Dios a ustedes les ha guardado, los ha cuidado, los ha guiado. Dice, como dice otra vez 31, dice, los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar. Y uno puede, bueno, Dios es padre, dice, y como un padre. Entonces, yo como un padre, ¿qué tendría que hacer con mis hijos? ¿Ser desobligado? No, cuidarlos. ¿Qué hacía Dios aquí? ¿Les proveía? Sí, sí les proveía. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel durante el tiempo que estuvieron en el desierto? ¿Qué pasaba con el calzado del pueblo de Israel? Nunca se le acabó. Con su ropa, ¿sí? De agua, que, como todos los bebés, chille, 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 que quiero y también que se los daba. Sí, se molestaba, no lo pedían, pero se los daba. Entonces, de cierta forma, nosotros podemos copiar ese ejemplo de Dios. Y como un padre, ¿sí? Como un padre que también somos los que somos padre, ¿qué consejo o qué ejemplo podríamos ver? El de Dios, está claro. ¿Sí me explico? Si nosotros copiamos el ejemplo de Dios como padre, nosotros en nuestra vida diaria, ¿cómo podríamos ser como padres? Buenos padres. ¿Malos padres? No, buenos padres, porque vamos siguiendo el ejemplo de Dios en nuestra vida. Sí, lo vamos siguiendo. Si hay errores o cosas que yo he cometido como padre que realmente nunca las debí haber hecho, bueno, pues ya estamos aprendiendo que yo como padre, como proveedor, tengo que hacerme cargo de mis hijos, de mi familia. ¿Con base a qué? A esa fidelidad, ¿sí? Estamos viendo el tema de qué? De la fidelidad.
Y como parte de la fidelidad, que por eso dije, pregunté en un principio, entendamos qué es el concepto de la fidelidad, qué es ese tratar de que esa relación vaya bien. ¿Sí? Entonces, parte del proveer, parte del estar al pendiente de las cosas que necesiten mis hijos es parte también de la fidelidad de Dios y parte también de nosotros, de nuestra fidelidad, tanto con nuestra esposa y con nuestros hijos. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Sigamos adelante. Deuteronomio capítulo 8. En Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice, asegúrate de que obedece, asegúrate, ese de asegúrate es de que como que pon toda tu atención, pon toda tu energía, pon todo tu esmero en obedecer. Asegúrate que estés seguro, asegúrate y realmente hazlo. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, ¿sí? Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. ¿Lo hizo qué? Para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tus pies no se empollaron, ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre dice que disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Y versículo 6, por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba advertido porque Dios le estaba guiando. O sea, ya hemos dicho en otras ocasiones, el hecho de que Dios diera la ley, el que diera todos esos mandatos, o sea, no es de que, ay, como mucha gente dice, ay, es que los mandatos de Dios son bien difíciles. Ay, los mandatos de Dios, ay, que somos bien religiosos porque hay que cumplir así al pie de la letra los mandatos de Dios. No, 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 no. ¿Por qué Dios le dio toda la ley de ahí en Éxodo 20 en adelante, todos los mandatos? Y ya lo hemos dicho varias veces. ¿Por qué se los dio? para su para que tuvieran un conocimiento de cómo guiarse. De cómo ser religiosos. No, de cómo tenían que hacer, ¿no? ¿Hacer qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No. ¿Cómo? ¿Como Estado? ¿Como Sí, nación? recordemos, ¿cuántos entraron como familia a Egipto? 70. Entró una familia, ¿sí? A fin, entre hermanos, lo que sea. ¿Estuvieron durante cuánto tiempo en Egipto? 430 años. Durante ese tiempo esa familia creció, se multiplicaron y ya se hizo una gran nación. Bueno, ahora el pueblo de Israel, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pero ahora, como esa gran nación que necesitaba y como toda nación que necesitaba, una reglas, ¿no? Como todo país hoy en la actualidad, tiene una constitución política en donde se marca la forma en que cómo vamos a vivir nosotros como sociedad.
¿sí? O alguien puede andar haciendo lo que le plazca y simplemente porque quiere y porque siente. No, hay reglas. Toda sociedad inteligente, toda sociedad civilizada se maneja a través de reglas y reglamentos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué Dios le dio eso al pueblo de Israel? Porque ahora era una nación y ahora ellos tenían que tener ese conocimiento. Pero qué interesante, no solamente Dios incluyó las formas cívicas de cómo comportarse el uno con el otro, sino así como pues no robes, no asesines, no desees las cosas del otro, inclusive el cuidado a los padres, honra a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera, son cosas civiles. O sea, pregunta, ¿esos son los mandatos difíciles de Dios? O sea, uno puede decir, ay, es que no puedo dejar de matar, ¿verdad? Es bien difícil dejar de matar y me la paso matando a todo el mundo. Eso es difícil. No, pues, o sea, lógicamente uno sabe y entiende que el matar, el asesinar, pues es malo, ¿sí me explico? ¿Sí? Pero, o el, ay, no puedo dejar, bueno, sí hay gente que no puede dejar de robar, pero sí, eso también es parte, una regla cívica, ¿no? No solamente Dios se enfocó en eso, sino el primer mandamiento, ¿cuál es? Sí, dentro del catolicismo sí, pero dentro de la Biblia, no tendrás otro Dios, no te harás imagen ninguna semejanza, etcétera. Entonces, recordemos, recordemos que Dios, ¿sí? Escogió al pueblo de Israel. Y a ese pueblo de Israel que Dios escogió, pues era el pueblo escogido por Dios. Y no solamente Dios les puso una forma de vivir cívicamente, sino también de relacionarse con Él. Por eso el primer mandamiento es eso, el primero. Reconoce Israel que yo solamente, yo, el que te sacó de Egipto, soy el Dios, único y verdadero. Ya no tienes que hacerte ninguna imagen, no tienes que buscar otros dioses. Yo Israel, fui el que te saqué. Y ya después, todas las leyes y reglamentos cívicos que más adelante vemos, ¿no? Por eso vemos, pero no es porque, somos bien religiosos o el pueblo de Israel es bien religioso y por eso tiene que seguir los mandatos y mandatos y ahora también nosotros. No, tiene un porqué. ¿Sí me explico? ¿Sí fui claro en este concepto? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Entonces, es importante y es lógico cuando uno está conforme a la forma de vivir de Dios, pues simplemente uno está haciendo pues la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando una persona llega a asesinar a otra persona en cualquier nación, conozca la Biblia o no conozca la Biblia, ¿qué le pasaría a esa persona? Recibe una consecuencia de su acto. ¿Sí me explico? Recibe una consecuencia de su acto. Entonces, cuando Dios dice aquí, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego, y etcétera, etcétera, etcétera. Y dice versículo 5, ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. ¿Sí? Entonces, todo padre, toda persona, cuando va a disciplinar, y como decíamos hace rato, cuando va a aplicar la disciplina a sus hijos, lo hace que por el bien del hijo o para desquitar su frustración. Por el bien del hijo. Por eso es lo que les decía hace rato. Una cosa es agarrar, ay, ya me tienes harto, tras, 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 y donde caiga, y pobres hijos maltratados, etcétera, etcétera. Eso no es disciplina. No, eso no es disciplina. Ahí está descargando y desquitando su coraje, su frustración la persona. Cuando realmente alguien disciplina correctamente, inclusive lo hace sin ningún sentido de enojo, sin ningún, o sea, hasta de decepción de decir, fallaste en esto, hijo, pero te tengo que disciplinar, porque cometiste un error a tomar esta mala decisión. Lo tengo que hacer. Y si no te disciplino, ¿qué es lo que dice Proverbios? Aquel que no disciplina a su hijo, ¿qué?
lo menosprecia, no lo ama, no le está mostrando amor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, algo que nosotros debemos de copiar y entender y aprender de Dios es de que Dios, la disciplina es la disciplina. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, sigamos adelante. Vamos al Salmo 89. Salmo 89. Bien, dice lo siguiente. El Salmo 89, versículos del 30 al 33. ¿Ya estamos ahí? Salmo 89, del 30 al 33, dice lo siguiente. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, bueno, voy a hacer una pregunta ahí. ¿Quién escribió este salmo? ¿Cómo? A ver, por acá dijeron Rey David, por acá dijeron Moisés. ¿Quién? ¿Cómo no, cómo, y perdón, cómo podemos saber quién escribió este salmo? ¿Eh? Leyendo el primer versículo, ¿verdad? Y así dejamos de adivinar. Entonces, ¿qué dice? Salmo de ¿quién? Etán. ¿A David se le llamaba Etán? No, ¿verdad? Por acá, ¿qué dijeron? ¿A Moisés se le llamaba Etán? No, ¿verdad? Entonces es un Etán completamente diferente. Dice, Salmo de Etán, él es raíta. ¿Quién era Etán? ¿Quién era Etán? ¿No? Bueno, nada más para no hacerse las más largos, podemos encontrar a Etán en primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 31, y Etán, ahí menciona ese pasaje, solamente es mencionado esa vez, era contemporáneo del rey David, ¿sí? Y también era contemporáneo del rey Salomón, estuvo así en el Inter. Era un levita, ¿sí? Era un levita y como tal era parte del coro que instituyó el rey David. ¿Sí? Recuerdan también que por ahí había un famoso Asaf, ¿verdad? Bueno, está Asaf y aquí tenemos a un Etán que también tenía. Y de hecho en ese pasaje del primer libro de Reyes se menciona que el rey Salomón era el más sabio, el más inteligente. Y por abajo de él, ¿quién estaba? En sabiduría y todo, Etán. Etán era una persona muy inteligente, muy sabia. No lo digo yo, lo dice en la misma Biblia. ¿Sí? Bueno, vamos rápidamente. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Sí, porque así hay muchos salmos que son de autores desconocidos, pero en este caso, pues sí lo menciona. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 31. ¿Sí? Pero nosotros vamos a leer desde el versículo 29. ¿Sí? Para ver el contexto, ¿sí? Y a veces no sabemos, pero es interesante ver, bueno, ¿quién escribió esto? ¿Por qué lo escribió? Etcétera. Ok. Versículo 29 dice, primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. Versículo 30. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Versículo 31. Era más sabio que cualquier otro. Entre ellos, Etán el Israelita. ¿Sí? Y los hijos de Maol, Hermán, Codón, Darta, su fama se extendía, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos a un Etán. Entonces este famoso Etán que escribió el Salmo 89, pues era alguien realmente
Sabio. Por eso podemos pensar que Dios lo utilizó para escribir el Salmo 89. ¿Sí? Entonces Etán sabía, en el Salmo 89, sabía lo que decía. ¿Sí me explico? No fue un cualquier Pedrito Pérez malcocha, por decirlo así. ¿Sí? Muy bien. Continuamos, perdón por este brevario cultural y por este paréntesis. Vamos a Salmo de 89 nuevamente, versículo 30 en adelante. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, versículo 32, entonces castigaré su pecado ¿con qué? Con vara. Y su desobediencia ¿qué? Con azotes. Ese es el actuar de Dios. Claro que ahí lo está diciendo de una forma figurativa. No vemos a un Dios en el Antiguo Testamento agarrando una vara y andar ahí correteando a cada uno del pueblo de Israel con una vara, ¿verdad? No, sino de una forma figurativa como un padre, ¿sí? Lo haría con su hijo al que ama. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué lo haría? ¿Porque Dios está enojado y está frustrado? No, lo haría ¿qué? Por el bien del pueblo de Israel, porque lo ama, porque su fidelidad, ¿sí? Para con el pueblo de Israel en cuanto a su relación tiene que ser, la estaba expresando. ¿Sí me explico? Lo estaba expresando. Entonces, pregunta, hermano, hermana, cuando tenga la necesidad de disciplinar, no que usted tenga la necesidad, no, cuando vea que su hijo, su hija ha cometido algo que no es correcto, su responsabilidad como padre y como madre es que si dice que ama a su hijo o a sus hijas o a su hija, tiene que seguir el ejemplo de Dios. Si no sigue el ejemplo de Dios, que es el ejemplo perfecto, que es el ejemplo santo, que es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, va a tener el resultado contrario. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Y no le va a gustar. ¿Sí? No le va a gustar. ¿Cómo? De cierta forma, sí. Sí, así, y ya y un ejemplo que ya he dicho algunas veces y lo voy a repetir. Vemos el clásico, el niñito ahí chiquito y todo, y que anda pegándole a todos, y ahí, ay, pegándole, ay, su hijo ya hizo llorar a mi hijo, a mi hija, ay, su hijo ya, mi hijo, ya, ay, hijo, ay, hijo, ay, qué malo eres, ya, vente, vente. ¿Quieres una paleta? ¿Se me explicó? Y por allá el papá que se siente bien, bien macho alfa, lomo plateado, bello en pecho y todo, le dice a su pequeño hijo, hijo, bien, bien, no te dejes, no te dejes. ¿Sí? Está bien. Y hasta dicen, mejor que él pegue que le peguen. Tristemente así dicen. Pero ¿qué pasa con ese niño que se le ha enseñado que estar pegando está bien? Pues va creciendo, sigue pegando, va creciendo, sigue pegando, está creciendo, sigue pegando, y ya cuando está grande, ¿qué va a pasar? Sigue pegando, ¿no? Y de repente se casa y ¿qué le pasa a su esposa? Le sigue pegando, ¿no? Y a sus hijos le siguen pegando, ¿no? Y cuando va a la autoridad, se enfrenta con la autoridad y cuando está en la cárcel, ¿no? ¿Sí? Y cuando está en la cárcel, llega el papá o llega la mamá y, ay, hijito, pero ¿por qué llegaste aquí? ¿Qué te enseñé? ¿Te enseñé yo a hacer? Pues le permitiste, no lo guiaste. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante desde pequeños, cuando todavía pueden ser disciplinados, orientados, guiados, ¿sí? Es necesaria la disciplina. Dios lo aplica con el pueblo de Israel, ¿sí? Y es nuestro ejemplo de cómo ser padres o cómo ser madres referente a la disciplina. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente texto.
Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 31 al 33. ¿Ya estamos ahí? Ya. Lamentaciones capítulo 3 del 31 al 33 dice lo siguiente: Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor, ¿sí? Porque muchas veces la gente, ¿qué es lo que dice? Ay, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estás castigando? ¿Sí? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué pecado cometí? Dirán, ¿qué pecado cometí? ¿Sí? Expresiones similares y empiezan a reclamar a Dios. ¿Sí? ¿Que por qué? ¿Sí? Hay algo que debemos de entender, que Dios nunca va a actuar en contra de nosotros simplemente porque Él se place en hacer daño a la gente. ¿Sí me explico? Eso eliminémoslo. Si me está pasando mal o lo que sea, tal vez Dios me estará disciplinando. Tal vez Dios me estará disciplinando. ¿Sí? Pero si estoy recibiendo la disciplina de Dios, ¿por qué creen que sea? ¿Porque soy bueno? ¿Porque estoy bien? No, porque algo estás haciendo mal y Dios te está disciplinando. ¿Sí? Porque Dios jamás, jamás, como dice aquí, se va a complacer en hacerle o herir a la gente nada más porque sí. ¿Sí me explico? Dios es justo, Dios es santo, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y concluimos con Jeremías capítulo 3. En Jeremías capítulo 3, versículos del 19 al 20, dice lo siguiente. Ya estamos ahí. Jeremías capítulo 3, del 19 al 20, dice lo siguiente. Me dije a mí mismo, cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos. Solo querría darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo, pero con anhelo, esperaba con anhelo que me llamaran padre, y quise que nunca se alejaran de mí. Y versículo 20, sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. ¿Sí? Si recordamos algunos textos que ya leímos, ¿cuál era la advertencia de Dios hacia el pueblo de Israel? Que si se portaban bien, Dios los iba a bendecir. Si se portaban mal, pues Dios los iba a disciplinar. Dios iba a tratar con ellos. ¿Sí? ¿Y cuál era el anhelo de Dios, como dice aquí? Cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos. ¿Por qué? Porque Dios quería que bendecir al pueblo de Israel, seguirlo guardando, seguirlo protegiendo, seguirle bendiciendo, seguirle mostrando su amor, seguirle mostrando su misericordia, que el pueblo de Israel fuera un referente en cuanto a la adoración entre todo el mundo, que el pueblo de Israel fuera fructífero, que todas las naciones pudieran ver en Israel lo que Dios hace a una nación y que en un futuro todas las demás naciones pudiesen unirse junto con Israel a la adoración a Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel simplemente dijo, no quiero, Dios.
no quiero. Y como dice aquí, esperaba con anhelo que me llamaran Padre y quise que nunca se alejaran de mí. Sin embargo, me fuiste infiel. Y cuando habla esta de infidelidad, en el versículo 20, en el contexto, lo habla como, dice, sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel, has sido como una esposa, también esta figura de esposa infiel que deja a su marido, yo el Señor he hablado. ¿Sí? Trataba a Dios de que el pueblo de Israel entendiera estas figuras o estas instituciones humanas, lo que es el matrimonio, lo que es el cuidado de un padre con un hijo, el hacer estas figuras mencionándolas en su relación con Israel, era para que el pueblo de Israel entendiera ese es lo que era eso, lo que Dios sentía, lo que Dios quería, el tipo de relación que Dios quería con ellos como nación. ¿Me explico? Pero el pueblo de Israel simplemente no le interesó y no quiso. Pregunta, ¿y Dios estuvo siempre obligado a bendecir a Israel simplemente porque era el pueblo escogido por Dios? No. Si el primero obligado en ser obediente, en buscar a Dios, falló, entonces Dios no es que fallara, sino simplemente la consecuencia de sus actos es, Dios dice, pues retiro mis bendiciones que yo te hubiera querido dar. Pero ¿por qué no las recibiste? No porque yo no quise, porque tú no me permitiste. Soy santo, soy justo y no voy a recompensar a un hijo maleducado, a un hijo rebelde. No voy a recompensar a un hijo, ¿sí? Que no le intereso, que no me interesa su relación conmigo, ¿sí? Como dice aquí, esperaba con anhelo que me llamaran Padre, que tuvieran ese concepto de mí, pero no lo hicieron. Entonces, si no quieren nada de mí, yo no estoy obligado a bendecirlos absolutamente en nada. Y rásquense, por decirlo así, con las propias uñas. Como dice Romanos capítulo 1, y como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones, sus deleites, etcétera, 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 etcétera. Todo ahí, Romanos capítulo 1, en el Nuevo Testamento. ¿Todo por qué? Porque a las personas no les interesa tener una relación con Dios. Entonces igual dices, ay, es que yo le busco, le pido a Dios y que me dé esto, que le pido que me ayude en esto, le pido, pero ¿realmente estás buscando a Dios? ¿O nada más pides así como que realmente crees en Dios? A veces nada más se hace de una forma religiosa, a veces nada más se hace de una forma así, de dientes para afuera y ya, pero no, no, no. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Sigamos. Creo que el siguiente punto es un poquito más corto. Inciso B. Dice lo siguiente. La fidelidad de Dios en la disciplina en el Nuevo Testamento. Ya vimos solamente referente al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Con la venida de Cristo, Dios nos revela aún más claramente que su disciplina es una muestra de su amor paternal hacia quienes le pertenecen. Ya no somos parte de Israel por nacimiento, sino que somos injertados en su familia por la fe en Jesús. Y como hijos recibimos la misma fidelidad correctiva. ¿Sí? Recibimos la misma fidelidad correctiva. Vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Perdón.
En Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Perdón. Sí. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que, a los que ama, castiga a todo aquel que recibe como hijo. Entonces, nosotros, siguiendo el ejemplo de Dios como padres, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿Disciplinarlos o no disciplinarlos? Disciplinarlos, porque si no los disciplino, les estoy mostrando que no los amo. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Pues mis hijos se sientan muy amados, ¿verdad? Por mí. Muy bien. Versículo 7. Dice lo siguiente. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? En este tiempo, sí, hay muchos que ya no disciplinan a sus hijos. 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. ¿Y ilegítimo qué quiere decir? O sea que, no, o sea, es indiferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, los vecinos tienen hijos, ¿sí? Yo me voy a preocupar de cierta, a ver si me explico, yo me voy a preocupar si al niño de allá tiene calzado, vestido, comida. No, porque no es mi hijo. ¿Sí? Ahora sí que los dueños de mis quincenas son para los hijos del vecino. No, ¿verdad? Son para mis propios hijos. Entonces yo no tengo por qué estar viendo qué le hace falta o qué no le hace falta a los hijos del vecino. Tengo que darme cuenta por mis hijos. Bueno, que hay algunos y ahorita ya se da que prefieren cuidar a los hijos de otro que a los propios, ¿verdad? Entonces, pero eso es algo que lamentablemente mucha gente no hace, ¿no? Dice, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Versículo 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? ¿Sí? Qué interesante. Dice, a ver, si te has sometido a la disciplina de tu padre biológico, si te has disciplinado a su enseñanza, a su rigidez y lo que sea, ahora que tienes al Padre de nuestro espíritu, al Padre espiritual, al Padre del Señor Jesucristo, ¿por qué a ese Padre no te sometes? ¿Por qué a ese Padre sí lo quieres mangonear? ¿Por qué a ese padre si lo ignoras? ¿Por qué a ese padre, hoy no quiero ir a la iglesia? Ay, no, al fin no. ¿Por qué a ese padre sí? ¿Por qué a ese padre sí? Versículo 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de ¿qué? De su santidad. Y lo que veíamos en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios disciplinaba al pueblo de Israel? Era porque Dios se complacía de que, ay, mira, ahora voy a disciplinar a Israel de esta forma. Échales una plaga. Ay, qué bueno, cómo están sufriendo. ¿Dios hacía eso? No. Si los disciplinaba era para corregir a su pueblo. Si los disciplinaba era para que el pueblo de Israel otra vez se reencontrara con su Dios. ¿Sí? Dice versículo 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, un niño que desde pequeño recibe disciplina no porque reciba golpes, sino porque está recibiendo dirección y amor de los padres, ¿cómo va a crecer ese niño? Bien, va a decir,
Esto está bien, esto está mal. Me conviene hacerlo bien y alejarme del mal porque tengo una consecuencia. Si hago lo mal, tengo una consecuencia mala. Si hago lo bueno, tengo una consecuencia buena. ¿Sí me explico? Entonces, todos los padres tenemos que ser conscientes de que parte de la disciplina en nuestras vidas o en el núcleo familiar es importante por beneficio de nuestros hijos y también beneficio en el futuro de nosotros mismos. Porque aquí más adelante que o vamos a ir a recoger a nuestros hijos en un hospital o, no, o en una cárcel, los vamos a ir a visitar o inclusive vamos a tener una orden de restricción porque ya hasta nos amenazan nuestros propios hijos por lo mal que los educamos y lo mal que se formaron y hasta nos quieren matar. Lo que mucho, o sea, y son cosas realmente que sí suceden, ¿sí? Entonces, eso tenemos que entender, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo, perdón, 19. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: yo corrijo y disciplino. ¿Quién está hablando aquí? Bien. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Y este texto ya lo habíamos tomado, ¿verdad? Junto con Apocalipsis 3:20, si lo recuerdan, ¿sí? ¿Y a quién está dirigiendo? A alguien, a un cristiano en el Nuevo Testamento, bueno, a este mensajero de la iglesia. ¿Y qué le está diciendo? Recuerda, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Ahora, recordemos, no por decirnos ahora, ya somos hijos de Dios, ya, Dios es mi Padre, ya no pierdo la salvación, no nada, exactamente, no pierdes la salvación, Dios es tu Padre y todo, pero eso no quita que si estás o cometiste algo que no es correcto, Dios te va a disciplinar. Eso no quita eso. Dios puede seguir disciplinando de la misma forma que lo hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento lo puede hacer. ¿Sí vamos bien? Y último texto, vamos a 1 Corintios capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 30, 33. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 30 al 32, perdón. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, bueno, y aquí Pablo está dando instrucciones referente a qué tema, al tema de la cena del Señor, ¿sí? Y en el versículo 30 dice lo siguiente, bueno, desde el 29, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque muchos, que era lo que hacían, tomaban la cena del Señor simplemente como un tipo festejo lúdico, ¿sí? Como un tipo de festejo, así como si fuera una fiesta, ay, sí, y hasta se emborrachaban, que es lo que dice Pablo, se emborrachaban o cenaban así para llenarse y todo, y decía Jesús, Pablo, no, esa no es la forma correcta, ¿sí? Bueno. Dice eso, versículo 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes, ¿cuál es la razón? Otra vez, el que, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Versículo 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son, ¿qué? Débiles,
y están ¿qué? Enfermos, y algunos incluso ¿qué? Han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Y el 32, sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está ¿qué? Disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces, dentro de los corintios había gente que cuando se celebraba la Cena del Señor, que es un acto muy solemne y respetarlo, por eso nosotros cuando celebramos la Cena del Señor lo hacemos de una forma que, pues sí, cerrada. ¿Sí? Sí, cerrada, no lo hacemos así de, dices que eres cristiano, pásale, también puedes tomar la cena. No. ¿Por qué? Porque le tenemos el cuidado, le tenemos el respeto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque si no, así como dice, muchos que están débiles o están enfermos o inclusive algunos ya han muerto. ¿Por qué? Porque Dios mismo disciplina. Aquel que no es digno, aquel que no se presenta dignamente delante de Dios, pues puede sufrir las consecuencias de algo. No sé qué, de algo. ¿Sí? Pero en otras palabras está diciendo que no menospreciemos el acto de la Cena del Señor. ¿Y qué es el reflejo del acto de la Cena del Señor? ¿Qué es lo que representa? La muerte del Señor Jesucristo. Y el hecho de que simplemente seamos unos vagos inconscientes y que pensemos que la Cena del Señor o que el sacrificio que cometió Jesucristo por nosotros en la cruz simplemente es algo religioso que enseñan en las religiones, no. Recordemos que eso tiene implicaciones. Juan, ¿qué nos dice? Porque aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo verá la ira de Dios. ¿Sí? Porque el sacrificio de Cristo no es para menospreciarse, y mucho menos un acto simbólico que representa su muerte si nosotros lo hacemos por ligereza, porque tristemente se ha dado el caso es que muy libertinos, y se va a escuchar de risa lo que les voy a decir, pero hay iglesias donde lo han por cuestiones de con papas y refresco. Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Sí? Tiene sus consecuencias y Dios ¿qué? Disciplina. Disciplina. Y otra vez, versículo 32. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Quiere tener que nosotros restauremos ¿qué? Nuestra relación con Él. ¿Sí? Por eso es que antes de tomar la cena del Señor, pues nosotros oramos, le pedimos a Dios, si tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, por un pecado y todo, que realmente es honesto, somos sinceros, realmente le estamos pidiendo perdón a Dios, adelante. ¿Sí? Pero ya te estás restaurando y tiene que ser algo realmente bien, no decir, sí, ya oré, ya le pedí perdón a Dios y ya puedo tomar la cena. No. También no es una actitud correcta. ¿Sí me explico? Y Dios, qué interesante, a todos nos puedes engañar, pero a Dios no. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? ¿No? Bien, pues yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Ya el siguiente punto, creo que por los textos van a estar un poquito más largos. Entonces, pues vamos a orar para terminar. Por favor, les encargo su hojita para la siguiente semana, para que podamos continuar con la clase. ¿Sí? Pues vamos a orar para terminar.